bien, vamos a comenzar entonces a desarrollar esta edición de Mercedes Noticias y bueno, vamos a hacer con algo que había quedado ayer prácticamente definido, según había quedado incluso captado por nuestras cámaras en la sesión del Consejo Deliberante o la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Habíamos visto cómo pese a no tener la presencia de concejales y asambleístas como de los mayores contribuyentes de la oposición, se había sancionado una ordenanza fiscal impositiva. Sin embargo, en horas de la tarde, en las últimas horas de la tarde, se conoció que la misma había sido declarada nula por algunas situaciones que se habían dado. Vamos a escuchar en esta primera parte la palabra del presidente del Cuerpo Legislativo, con quien hablábamos en el día de hoy, el ingeniero Marcelo de Nápoles. Decía lo siguiente. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Imprenta Artes Gráfica les desea felices fiestas a su distinguida clientela y un próspero año 2013. I just want you for my own, more than you could ever. Ayer nosotros, tomamos imágenes, nos fuimos con una sensación de que había sido votado una ordenanza fiscal impositiva y después, hubo alguna variante. Sí, esta variante responde a un planteo de la oposición, específicamente del doctor López, del Frente Mercedino, que nos hace notar en un determinado momento que habríamos estado sin quórum técnico, porque el ingreso de un mayor contribuyente, el señor Poli, se votó posteriormente a lo que fue el levantamiento del quórum. Bueno, nosotros hacemos la desgrabación correspondiente, nos tomamos 2 horas de desgrabación. Cuando llegamos a esa situación, como autoridad de la Asamblea, y en contra un poco de lo que se había actuado y que había actuado en mi propia bancada, hice la anulación del resto de lo que se había definido cuando se levanta el quórum. Al haberse levantado el quórum, nos quedamos sin quórum, por más que haya sido por una sola persona, porque que estaba presente, que fue contada, contando a todos, la secretaria cuenta 19, me dice hay quórum. Pero lo que pasa es que se hace posteriormente el ingreso, por más que estuviera sentado el señor aquí. Bueno, esa pequeña discusión hace que se lleve hacia el tema de la legalidad de las situaciones, y por más que ya se había aprobado la fiscal impositiva, en su parte impositiva, yo la anulo por el hecho de que no teníamos el quórum correspondiente, luego de ser analizada la grabación. Esto está todo, esto corre dentro de la legalidad, porque uno se fue con la sensación de que ayer había sido aprobada la ordenanza. Bueno, cuando se hace el recuento del quórum en ese momento, no había el quórum correspondiente, que tendrían que haber sido 19, nosotros teníamos 18 más 1 que estaba por ingresar, entonces como presidente, que lejos de lo que son mis cuestiones partidarias, tengo que cuidar lo que es la legalidad del acto. Como presidente veo que esa parte es anulable y por lo tanto se anula esa parte y se convoca nuevamente, por falta de quórum, se convoca nuevamente a Asamblea de Mayores Contribuyentes. Esto de ninguna manera está invalidando aquella sesión preparatoria que hicimos ya hace una semana o más, más de una semana, que hemos aprobado por unanimidad todos los concejales. A ver, desde la oposición se marca que de seguir adelante con esta situación podría suceder que muchos mercedinos puedan acceder a la justicia y decir que los impuestos que se van a aumentar que no están dentro del marco legal. No, aquí hubo una presentación antes de que se levantara el quórum. Yo les quiero decir que tuvimos permanentemente la amenaza del tema del quórum como herramienta de la oposición. Entonces estuvimos, pero eso es razonable y nosotros lo aceptamos, pero que ahora, digamos, no vengan a ponerse en una posición, digamos, de mayor legalidad ética, sino que el tema es que estuvimos permanentemente con el tema de que se levantaban. Previo a levantarse, se hace una moción de un concejal, que es rechazada esa moción, de tratar en forma conjunta el artículo 1 y el resto de la fiscal impositiva, o la totalidad. Al ser rechazada esa moción, es rechazada la moción de ese concejal, no el proyecto.
El proyecto sigue vigente porque es una sesión del Consejo Deliberante, no podemos anular por la, digamos, por la visión de un concejal lo que se hizo en la preparatoria. Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es darle la posibilidad a los representantes del pueblo de Mercedes de seguir discutiendo la fiscal impositiva. Las partes que estaban viciadas de nulidad han sido eliminadas por, digamos, por este presidente. Entonces, lo que corresponde ahora es un llamado que podrá tener su quórum. Si no lo tiene, lo vamos a respetar, será declarada sin quórum y posteriormente haremos un segundo llamado. La última, a ver, hubo una preparatoria donde hubo una definición, donde concordaron los distintos bloques, se llevó al recinto y se han cambiado algunos puntos de esa preparatoria, de ese acuerdo, si se quiere. Políticamente, como imagen, ¿esto no perjudica de que puertas afuera? Bueno, muchas veces hay costos políticos que se deben pagar, porque la situación es la siguiente. El artículo primero, que estamos hablando de un solo artículo, de una cuestión que tiene más de 400 artículos, ¿no? Ese artículo primero de la parte especial, lo que hace es cercenar, cortar al intendente no solamente se han reducido tasas, sino que se redujo el universo de contribuyentes. Nunca es inédito que incluso en una votación se le haya achicado la cantidad de contribuyentes a las arcas municipales. Las arcas municipales en el 2013, yo quiero decirle a los ciudadanos que estamos previendo, por todas las cuestiones de la coparticipación provincial, que vamos a depender mucho de lo que sea la recaudación. Desde el punto de vista de la coparticipación vamos a tener algunos recortes importantes. Entonces nosotros vamos a depender más que nunca de lo que podamos recaudar. Si le vamos a aprobarle a un intendente 140 millones de pesos de gastos, ¿cómo no lo vamos a dejar recaudar y pretender que sea la del año pasado? Es una irresponsabilidad muy grande que no podemos caer nosotros los que estamos gobernando. Eso se puede declamar desde la oposición, pero a los que nos toca la práctica de pagar los sueldos, de pagarle a los médicos, de pagarle a los profesores, nosotros no podemos hacer esas cuestiones. Entonces, la situación es que cuando hubo un cercenamiento se buscó la posibilidad de modificación. Se buscó la posibilidad de modificación, pero no... Eso no quiere decir la Asamblea es autárquica como para hacer modificaciones, no estábamos fuera de la ley. Entonces, se discutió un punto de la totalidad de puntos, entonces consideramos que no es tanta la modificación que se pretendía. No obstante eso, seguimos conversando con distintas bancadas la posibilidad de llegar a un consenso, porque este tema no es de tener posiciones firmes, declamatorias, es decir, haber hecho una conferencia de prensa y haber fijado ya la posición impide que no tengamos cualquier tipo de negociación. Pero bueno, estamos con algunas bancadas negociando todavía la posibilidad de llegar a un consenso, que es lo que necesita el pueblo de Mercedes de nosotros. Vamos a cumplir. Que se quede tranquila la ciudadanía que vamos a cumplir desde el punto de vista legal a rajatabla. Tal es así que he eliminado una parte que nos beneficiaba totalmente al oficialismo por falta del quórum correspondiente y ahora se van a hacer todos los pasos que prevé la ley orgánica. Un primer llamado y después un segundo llamado más en falta de quórum, ¿no? Muchas gracias.